Hermanos, lo que vamos a ver en el día de hoy es un aspecto absolutamente práctico del ministerio, pero no deja de llamar la atención porque no es la primera vez que el apóstol Pablo hace un listado de todos aquellos que trabajaron codo a codo con él. Personas que no aparecen en la Biblia como personajes importantes, entre comillas, como personajes que eran prominentes desde el punto de vista de la iglesia, pero sí que trabajaron con personas que sí lo eran, como es el caso del apóstol Pablo. En la carta de Pablo a los romanos hace una enumeración increíble de una cantidad tremenda de nombres de personas que también le ayudaron, de personas que prestaron su casa para que allí se iniciase una iglesia o para que allí se reuniesen los creyentes a adorar al Señor. Recuerden que en los primeros años las iglesias eran casas iglesias, no eran templos, no habían los templos como posteriormente se conocieron. Y allí en ese contexto se reunían los hermanos a adorar al Señor, a honrar su nombre, y luego posteriormente también en ese mismo contexto fueron perseguidos al punto que tuvieron que buscar lugares mucho más apartados, desérticos, donde podían reunirse sin el temor de que en cualquier momento pudiesen venir aquellos emperadores romanos que persiguieron con tanta fuerza el cristianismo y destruirles a ellos y a sus familias, como ocurrió en varias ocasiones. Ahora, en este contexto de una iglesia primitiva, de una iglesia naciente, una iglesia que comienza, que está en ciernes todavía, que está recién comenzando a expandirse a otros lugares, como los primeros 30 años de la iglesia que relata el libro de los Hechos, desde Jerusalén, desde la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, hasta que finalmente termina con Pablo en Roma, en una cárcel, en una casa alquilada, allí como hemos visto varias veces, en su primer encarcelamiento en Roma, 2 años estuvo allí el apóstol Pablo. Y una de las cosas que nosotros a veces olvidamos, que pensamos si es el apóstol Pablo, si era una persona dotada extraordinariamente con una serie de dones, con el apoyo permanente del Señor, siendo un hombre que Dios usó de una manera quizás única, ¿cómo el apóstol Pablo podía requerir de la ayuda de otras personas? Esa es una de las cosas que parece extraño. ¿Cómo va a querer Pablo ayuda? ¿Cómo va a necesitar Pablo ayuda de otras personas cuando él era dotado por el Señor de una manera tremenda, con los dones espirituales necesarios, con la capacitación necesaria? Tenía un conocimiento acabado de las Escrituras porque había sido un rabino, recuerdan, uno de los fariseos, lo más probable. Y entonces vemos aquí a Pablo diciendo en el caso de Romanos, todos estos hermanos me ayudaron. Y aquí en el caso de Colosenses, también de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, también hace una enumeración de las personas que estuvieron con él. Yo quiero que leamos del 7 al 18, Colosenses 4, versículos 7 al 18, y luego vemos un poquito más, una mirada quizás más general, y luego empezamos a ser más específicos en el desarrollo de estos versículos. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén.
como pueden apreciar en la parte conclusiva de la carta. Pero aquí hay algunas observaciones que necesitamos hacer de contexto para poder entender mejor lo que Pablo quiere decir y enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Lo primero que apreciamos es que Pablo estaba encarcelado. No tenemos que olvidarnos de eso. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, está en la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo. Había apelado a César para poder zafarse en un sentido del juicio que los judíos querían hacer sobre él. Entonces Pablo apela a César estando en Cesarea 2 años preso también. Y en ese contexto es mandado, capítulo 27 del libro de los Hechos, a Roma. Y entonces está 2 años encarcelado hasta que tenga la audiencia delante del emperador o de las personas que secundaban al emperador para saber cuál iba a ser su situación, su suerte en lo sucesivo. De tal manera que el apóstol Pablo está en una cárcel. Por tanto, el hecho de que Pablo mencione varios nombres aquí de personas que estaban en su contexto cuando él escribe la carta a los colosenses significa que el apóstol Pablo está diciendo, estas personas tuvieron que tener mucho valor para asociarse conmigo, porque identificarse con una persona presa por el Imperio Romano era también, de alguna manera, poner en peligro sus propias vidas. De tal forma entonces que cuando vemos a estas personas aquí, y Pablo les da las gracias, y Pablo dice, estas eran personas fieles, compañeros, me consolaron, dice el versículo 11, han sido para mí un consuelo. El apóstol Pablo estaba diciendo, en otras palabras, estas personas sí tuvieron valor. Estas personas, para usar una palabra quizás más general, tuvieron agallas para poder asociarse conmigo en medio de una situación compleja como la que estaba viviendo. Es decir, eran personas que no le temían a los hombres y a las circunstancias y a las consecuencias que pudiesen traer consigo el hecho de asociarse con un preso del Imperio Romano y que probablemente corría el riesgo de ser condenado a muerte. Por tanto, asociarse con alguien así era peligroso. Sin embargo, y esto es lo segundo, esto muestra que estas personas tenían una convicción profunda de su relación con Cristo. Estas personas no tenían temor porque tenían una relación profunda con Cristo. Por eso Pablo les va a llamar amados hermanos en algunos casos. Por eso Pablo les va a llamar fieles, consiervos en el Señor. Porque eran personas que entendían que el cristianismo no se trata de hacer una profesión de fe externa, de los labios hacia afuera, no se trataba de levantar una mano y hacer una oración, sino que el cristianismo tenía que ver con una relación personal con el Señor Jesucristo que determinaba y definía la manera en que vivían. Y hasta el día de hoy eso es el cristianismo. El cristianismo consiste en una relación personal con Jesucristo que determina toda la manera de vivir de esa persona que se asocia con Cristo. Estas personas no estaban solo asociados con Pablo, primeramente estaban asociados con Cristo. Tenían una comunión, una relación con Él y por eso entonces ellos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para poder ayudar y colaborar en la obra de Dios, entendiendo que Pablo era un instrumento más en las manos de Dios. Por tanto, no buscaban notoriedad, no buscaban ser reconocidos, sino buscaban que el Evangelio de Cristo sea reconocido, porque cuando una persona tiene una asociación, una relación con Cristo personal, esa persona entonces entiende que obviamente cuando se relaciona con Cristo van a haber circunstancias difíciles que enfrentar, sin embargo, ellos están dispuestos a hacerlo porque entienden que ayudando a otros dentro del ministerio están colaborando con la obra del Señor Jesucristo, con la expansión del Evangelio. Y ese es el propósito por el cual se asocian con Pablo. Esa es la razón por la cual nos encontramos aquí en una cercanía con el apóstol. Ellos ni siquiera probablemente se imaginaron que el apóstol Pablo los fuese a colocar sus nombres en una carta que posteriormente, obviamente en el principio no sabían seguramente, pero después era evidente que había sido inspirada por el Espíritu Santo y que quedara plasmado hasta el día de hoy sus nombres. Y hoy podemos hablar de Tíquico, hoy podemos hablar de Onésimo, hoy podemos hablar de Aristarco, de Jesús, que tenía por sobrenombre Justo. Hoy podemos hablar de Marcos, de Epafras.
de todos estos que menciona Lucas, de Ninfas y de muchos otros que menciona Pablo también en sus otras cartas. Esto es importante que lo entendamos. Estas personas primeramente habían conocido a Jesucristo, habían tenido una relación profunda con Él y como consecuencia sus vidas giraban en torno a Cristo. Y en ese momento girar en torno a Cristo era un peligro también para sus vidas, pero ellos no tuvieron en menos poner en riesgo sus vidas, asociándose también con Pablo externamente e íntimamente, ¿cierto?, desde el punto de vista de ayudarlo también en la obra, porque sabían que ese era el papel que debían cumplir en ese momento. Estas dos observaciones o estas tres observaciones generales nos ayudan a nosotros a poder quizás colocar un énfasis mayor en lo que significan estas personas o lo que significaron estas personas para el apóstol Pablo y para la obra en el ministerio. Hermanos, el trabajo en la obra del Señor es demasiado para ser llevado a cabo por una persona. Es imposible que un ser humano débil, frágil, con muchas dificultades, con mucha debilidad y falible pueda llevar a cabo la obra. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 16, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y eso es una pregunta retórica, es decir, una pregunta con una respuesta evidente. ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Ninguno es suficiente, ninguno de nosotros es suficiente. Ni el orador más extraordinario de la iglesia de Cristo, ni el príncipe de los predicadores, como le decían a Carlos Spurgeon, ni Martin Lloyd Johnson, también un gran predicador del siglo XX, nadie, ninguna persona podía decir, esta es suficiente en sí mismo para poder hacer la tarea, la obra que Dios ha encomendado. Más adelante Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, en la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Es una constante dependencia de la gracia y del poder de Dios lo que nos hace posibles y capaces de poder hacer en parte, en una mínima parte, con un granito de arena, aportar en la obra del Señor. Pero también es cierto que alguien puede decir, bueno, Pablo tenía esa ayuda, era evidente. De hecho, el Señor aparecía en algunos momentos a Pablo en algunas circunstancias especiales, como cuando estaba en Corinto y estaba un poco desanimado, y el Señor se aparece y le dice a Pablo, Pablo, no te preocupes, sigue predicando porque yo tengo mucho pueblo aquí, y lo anima. También cuando iban rumbo a Roma, recuerdan ahí en el medio del mar, el barco con muchas dificultades, y el Señor le dice a Pablo, ninguno de ellos va a perecer. Y lo anima otra vez. Y nosotros podemos decir, bueno, entonces Él y Dios y es suficiente. Un ministro del Evangelio y Dios, y no se necesita más. Pero el Señor nos conoce. Y el Señor nos hizo seres sociales. ¿Y eso qué significa? Que nos necesitamos el uno con el otro. Que necesitamos la gracia y el poder de Dios, absolutamente. Que la obra avanza por la gracia y el poder de Dios, completamente cierto. Pero también es cierto que el Señor nos llamó a trabajar en conjunto con otras personas, a darnos la mano el uno al otro para poder llevar la carga que para uno es muy pesada. Dios en su perfecta sabiduría no envió a sus siervos solos para realizar la tarea. ¿Recuerdan la primera función que le dio a los discípulos cuando los envió? Lo envió de dos en dos. El Señor sabe que una persona sola no es capaz, nunca va a ser suficiente. Por eso nos concede la ayuda de otros creyentes para cumplir el ministerio que les asignó. Y es de eso que habla nuestro texto de hoy precisamente. Llegando a la parte final de la carta, y al igual que lo hace cuando escribe, como dije, a los romanos, el apóstol despliega saludos personales a varios de sus colaboradores que fueron de mucha ayuda en el desarrollo de su ministerio. El hecho de que sea Pablo quien menciona sus nombres es muy significativo. ¿Por qué? Porque Pablo es el hombre que había sido dotado por el Señor con dones y cualidades espirituales extraordinarias, como mencionamos. Porque Pablo es el hombre que dice que para él vivir era Cristo y el morir era ganancia. Porque es el hombre que dice
que está juntamente crucificado con Cristo y ya no vive él, sino vive Cristo en él. Aquel cuyo carácter, es el hombre aquel cuyo carácter es el más parecido a Cristo que encontramos en las Escrituras. ¿Necesitará de la ayuda de otras personas? Y la respuesta es sí. Porque es el mismo que reconoce la importancia superlativa del compañerismo y la colaboración de otros hermanos en la tarea que Dios ha encomendado. Al llegar a esta parte conclusiva de la carta, presenta el cuadro de honor, en que podemos apreciar algunos nombres conocidos y otros que apenas tenemos alguna mención en las Escrituras, ni siquiera son prácticamente conocidos, especialmente Jesús, apodado Justo, no conocemos mucho, prácticamente nada de él. Sin embargo, lo podemos ver como hombres dispuestos a servir al Señor, sirviendo a quien Dios había llamado a predicar su glorioso evangelio a los gentiles. Eran hombres que sinceramente se habían entregado a la tarea. Hermanos, permítame hacer una alusión personal en esta parte. En estos 16 años de ministerio que vamos a cumplir aquí, si el Señor lo permite, ahora en abril, que Él nos ha permitido servir entre ustedes, de seguro nunca podríamos haber permanecido en la obra si no fuera por la gracia y el poder de Dios y por la ayuda de ustedes. Los nombres de aquellos que han servido junto a nosotros vienen a nuestra mente en estos momentos. Damos gracias al Señor por tenerlo a todos los que han colaborado durante todo este tiempo hoy aquí. Cada uno de ustedes ha sido un instrumento en las manos de Dios para ministrar a las necesidades de la obra de Dios. Y es evidente que de esa manera solo podemos avanzar. No confiando en que una persona va a llevar toda la carga, es imposible. Una persona es abrumada, cualquiera que sea, con lo que significa la obra de Dios. Necesitamos el compañerismo mutuo. Necesitamos la colaboración el uno con el otro. Ningún hombre puede llevar su ministerio a buen puerto sin la valiosa e indispensable ayuda de otros hermanos que también entienden el cristianismo como lo hemos visto en varias ocasiones como una batalla espiritual permanente. Se necesitan otros soldados que estén al lado para poder luchar cada día. En las Escrituras esto es evidente. ¿Recuerdan cuando Israel peleó contra Amalek? La primera batalla al salir de Egipto y al cruzar el Mar Rojo, cuando se encuentran con Amalek, y Amalek viene y Moisés le dice a Josué, Josué, ve y lucha con Amalek en el valle. ¿Y qué hace Moisés? Moisés sube al monte, ¿recuerdan? Y tenía la vara en su mano, y Moisés levanta sus manos con la vara allí en su mano, y en esa posición, mientras Moisés tenía sus manos en alto, prevalecía Josué. Cuando Moisés bajaba, prevalecía Amalek contra Josué. Y entonces él sabía que necesitaba ayuda, y llevó consigo a Aarón y a Hur. ¿Y cuál era la tarea de Aarón y Hur? Sostener las manos de Moisés en alto, porque de esa manera podía prevalecer el pueblo de Israel. Evidentemente que ahí no se trata de un asunto de misticismo, sino se trata de la oración que estaba haciendo Moisés de intercesión, y esa oración de intercesión Dios la estaba respondiendo haciendo prevalecer a Josué. Pero él necesitó la ayuda de dos personas más. Moisés había sido llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y guiarlo por el desierto, introducirlo en la tierra prometida, pero Moisés no era suficiente, necesitaba la ayuda de otro. El mismo Moisés recibió la inesperada ayuda de su suegro Jetro, ¿recuerdan? Para tratar adecuadamente los problemas del pueblo sin desfallecer. Su suegro lo ve y dice, Moisés, no puedes seguir con esto, tú no eres suficiente para todo el pueblo. Y le dio una manera de distribuir la carga. Le dio un consejo muy sabio, y de esa manera entonces él pudo seguir adelante guiando y conduciendo al pueblo. El autor de Eclesiastés reconoce la necesidad de ayuda mutua cuando escribe, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué es lo que estaba enfatizando ahí el autor de Eclesiastés? Que evidentemente necesitamos a otros también, junto con nosotros, para poder protegernos mutuamente y ayudarnos mutuamente. Por eso es que el apóstol Pablo nunca sirvió solo en su brillante ministerio. Desde el mismo momento en que Dios le alcanzó, puso personas a su lado para ayudar en la tarea. ¿Recuerdan? Cuando iba rumbo a Damasco y el Señor resucitado se manifieste, Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice, ponte en pie y entra en Damasco a la calle derecha y ahí va a haber una persona, Ananías. El Señor colocó a Ananías primero ahí. Y él oró por él. Le impuso las manos, se le cayeron, ¿cierto?, los problemas, estas como escamas que tenía en la vista, pudo recobrar la vista y luego lo bautizó. Luego colocó a Bernabé también cuando los apóstoles del Señor Jesucristo en Jerusalén no tenían reticencia con respecto a Pablo, y Bernabé toma a Pablo, lo introduce en el círculo de los apóstoles y hace de mediador, de conciliador para que recibieran a Pablo. Es decir, él necesitó a Bernabé. Posteriormente a Lucas, luego a Timoteo, también a Epafrodito, a Tito y a cuantos más. Siempre encontramos a Pablo rodeado de otros colaboradores. Hermanos, nos necesitamos mutuamente. Necesitamos que la iglesia avance en conjunto. ¿Cómo se formaban los ejércitos y cómo luchaban las batallas en la antigüedad? Hacían formaciones especiales. Pero en esas formaciones especiales, a la orden del general, iban todos hacia adelante con el propósito de poder ganar la batalla. La iglesia en su conjunto necesita caminar juntos, unidos. Un líder solo no puede hacer absolutamente nada. Esto es lo que nos enseña estos versículos. Yo quiero hacer una breve descripción de ellos y ver cómo eso también puede aplicarse a nosotros en el día de hoy. Y ojo, a cada uno de nosotros. Estas personas que aparecen no tenían funciones específicas en la iglesia. Durante tanto tiempo se pensó, es que a mí no me toman en cuenta en la iglesia. ¿Cómo no te toman en cuenta? No me toman en cuenta porque no me consideran para ningún puesto en la iglesia. ¿Y quién dijo que la iglesia se movía por puestos? Esa forma de pensar es egocéntrica, porque estoy pensando cómo yo puedo encajar en algún lugar, pero que las personas me consideren porque tengo un cargo. Pero miren, estas personas, ninguno de ellos fue prominente. Ninguno. Versículos 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere, dice Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Sabemos que el nombre de Tíquico significa afortunado. 5 veces se hace mención de él en las Escrituras. Y en cada una de esas ocasiones se le aprecia como alguien que estaba siempre dispuesto a servir. Siempre dispuesto a servir. ¿Tenía algún cargo? No tenía ningún cargo. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? ¿Un apóstol? No. ¿Cómo le llama? Un anciano, un presbítero, un obispo, un episcopo, un pastor, ¿no? No le llama así, no le llama con títulos de cargos específicos en la iglesia. Es muy interesante que cuando Pablo necesitó a alguien de confianza a quien encargar una tarea importante, ¿saben en quién pensó? En Tíquico. Cada vez que lo vemos en las Escrituras y donde Pablo tenía una urgencia y necesitaba cubrir una necesidad, Pablo pensó inmediatamente en Tíquico. Eso lo atestigua el hecho de que cuando Pablo necesitó un suplente temporal para Tito como pastor en la iglesia en Creta, porque Tito era pastor en la iglesia de Creta, 2 personas vinieron a la mente de Pablo, y uno de ellos era Tíquico. Tito capítulo 3, versículo 12. Uno de ellos era Tíquico. ¿Por qué Pablo recordó inmediatamente, este puede ser?
porque evidentemente había dado testimonio de que era fiel al Señor, como dice el apóstol Pablo. Que era un hermano genuinamente, un creyente verdadero, que estaba dispuesto a darlo todo por el Señor. Que se asoció con Pablo a pesar de poder peligrar su vida. Ese era un hombre que sí era confiable y entonces Pablo pensó inmediatamente en él. MacArthur comenta al respecto sobre otra ocasión en que fue pensado por Pablo para ocupar el lugar de otro importante colaborador. Dice MacArthur, hacia final de la vida de Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, es decir, Pablo estuvo 2 veces en Roma, 2 años primero, después un par de años fuera y posteriormente lo volvieron a encarcelar y allí finalmente fue ejecutado. Sigue diciendo MacArthur, durante su segundo encarcelamiento en Roma, Tíquico aún estaba con él. Cuando se disponía a enfrentar su ejecución inminente, Pablo manifestó deseo de ver a Timoteo por última vez, puesto que Timoteo no podía dejar a su congregación en Éfeso sin un suplente. ¿Y en quién pensó Pablo? Otra vez en Tíquico. Pablo envió a Tíquico. Segunda de Timoteo 4:12. Segunda de Timoteo 4:12. Ya es la última carta, ya son las últimas instrucciones. Pablo está dando su último suspiro, por decirlo de alguna manera. Y miren lo que le dice. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Para qué? Para que Timoteo pudiese ir a ver a Pablo antes de morir. ¿Quién podía reemplazar como pastor a Timoteo allí? Bueno, Tíquico. Tíquico era el suplente. Pero en ninguna parte apreciamos que él se estaba quejando por ser el suplente. ¿Entienden? No buscó notoriedad, nunca buscó notoriedad. Estaba dispuesto a servir. ¿Dónde me necesitan? Aquí voy. Esa era la característica de él. Hermanos, ¿cuántos Tíquicos se necesitan hoy en la obra del Señor? ¿Cuántas personas así dispuestas que no necesitan que se les asigne tareas específicas, sino están dispuestos? Y saber, ¿a quién puedo llamar en esta circunstancia para esta o esta otra tarea? Y uno piensa, esta persona. ¿Por qué? Porque tenía un testimonio ejemplar. Pablo dice que era amado hermano. Pablo dice que era fiel ministro. Y eso significa fidelidad. Fidelidad en el servicio. Y Pablo dice que era consiervo en el Señor. Era un codiácono. Ese es el sentido. La palabra servicio se puede ver de dos maneras. O siervo de dos maneras. Diáconos se traduce en algunas ocasiones siervo y dulos se traduce siervo. Ahora, en este caso, el apóstol Pablo, el Tíquico, era un codiácono con Pablo, era una que ayudaba a Pablo, que servía a Pablo en sus necesidades, pero era también un codulos, es decir, uno que servía al Señor juntamente con Pablo. Su nombre aparece para ocupar el cargo de uno de los más prominentes colaboradores de Pablo. ¿Cuál? Era Timoteo, en el último caso que vimos, para servir en Éfeso. Además, esto es interesante, Tíquico fue el portador de 3 cartas canónicas, de 3 cartas que todavía nosotros conservamos. Fue el portador de la carta a los Efesios, fue el portador de la carta a los Colosenses, y lo más probable es que también haya sido el portador de la carta a Filemón. Estaba con Pablo en la cárcel y por eso Pablo le dice, Tíquico, ve y lleva la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios era una carta inspirada por el Espíritu Santo. Colocó en sus manos un tesoro y lo llevó y cumplió su labor. La carta a los Colosenses también la llevó Tíquico. Y la carta a Filemón, que era a un dueño de esclavos, ¿cierto? Que era uno de los creyentes, de los líderes de la iglesia de Colosas, también la llevó Tíquico. El hecho de que Pablo confiara estas misivas tan importantes es porque era digno de confianza y siempre estaba dispuesto a servir. Y estas son preguntas que necesitamos hacernos. ¿Soy digno de confianza para que se me asigne una tarea en la iglesia?
No se trata de reconocimiento, sino se trata de ver, de apreciar quién efectivamente es digno de confianza. A esta persona le vamos a encargar esta tarea y esa persona realiza adecuada y fielmente la tarea. Y entonces, ¿en quién se piensa nuevamente cuando se requiere ayuda? En esa persona. Hay confianza. Hay disposición a servir y esto es lo que se nota en Tíquico. Estas tres cualidades que cita aquí el apóstol Pablo son cualidades de todo, debiesen ser cualidades de todo creyente. Amado hermano, todos nosotros nos llamamos hermanos. Y dice la Biblia que también nos amamos mutuamente, ¿verdad? Dice que también era fiel, ministro. Y ministro, esa es una persona que administra ciertas cosas. Y en este caso, las cosas del Señor. Y un consiervo en el Señor. Él servía sin necesidad de buscar reconocimiento ni prominencia. Pablo destaca la fidelidad de su servicio por parte de Tíquico y cómo dispuso su corazón para servir al Señor. No importaba las circunstancias, no importaba lo que podía pasar con él, no importaba las dificultades que podían acarrearle el hecho de estar dispuesto a servir al Señor. Hermanos, si existieran solo los Pablos, la iglesia no sería lo que es. La iglesia no estaría en pie todavía. Existen también los Tíquicos y se requieren para todos los tiempos de la iglesia. Colaboradores, hermanos dispuestos, fieles, sinceros, genuinos, que no buscan ser el centro, sino que buscan que Cristo sea el centro. Y entonces están dispuestos a decir, aquí están mis manos, aquí están mis pies, yo quiero servir. Yo me alegro mucho, y hablaba con alguien en la mañana después del servicio de la escuela dominical, decía, yo me alegro mucho que hoy las personas se ofrezcan voluntariamente. Yo me acuerdo una vez cuando hace muchos años yo llegué a esta iglesia y yo les dije que la forma de servir que yo veía en la iglesia no era por imposición ni por obligación. Ninguna persona en la iglesia se le debe exigir esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. La diferencia o la forma de servir correcta es que conozca al Señor, ame al Señor y luego diga estoy dispuesto a servir. Es decir, el servicio debe ser una consecuencia. Durante mucho tiempo se pensó que las personas tenían que activar en la iglesia porque así estaban sirviendo al Señor. Mentira. Como dice Miguel Núñez, primero se es, luego se hace. Primeramente la persona está formando su carácter en su comunión con Dios, está siendo expuesta a la palabra, está siendo transformada y entonces en ese proceso de transformación y cambio, la persona con todo su corazón y con todo su ánimo va y sirve al Señor en la iglesia. De esa manera está sirviendo como corresponde. La segunda persona que menciona aquí, no necesariamente como un compañero propiamente tal, pero sí como un hermano, es Onésimo. Y este hermano tenía un oscuro pasado. Había sido un esclavo de Filemón en Colosas, y este hombre se había rebelado contra su amo y se había escapado, y había escapado hacia Roma, hacia la capital del imperio. Y igual como podríamos decir como un Jonás, va huyendo, ¿cierto?, de Filemón, pero finalmente el Señor lo lleva a las manos de Pablo. Y seguramente cayó en la cárcel por alguna situación, Pablo lo conoce en Roma, le predica el Evangelio y el Señor lo lleva al conocimiento de la verdad. Y este hombre ahora es transformado en una persona distinta. Hermanos, ¿cuántos nosotros mismos podríamos decir? Nosotros mismos podríamos identificarnos con Onésimo, porque también teníamos un oscuro pasado, ¿no es verdad? ¿Cuál era nuestra condición natural? Estábamos completamente perdidos. Algunos más entregados al pecado y otros menos, pero todos perdidos. Y el Señor en su gracia hizo una obra en nosotros. El Señor también en su gracia nos expuso al Evangelio. Y al exponernos al Evangelio transformó completamente nuestra vida y dejó atrás todo el pasado que teníamos.
Y ahora, como Onésimo, Pablo lo llama un hermano fiel, amado y fiel hermano. El pasado de un creyente, por muy oscuro que haya sido, no condiciona su futuro. Estando en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Nunca debemos olvidar que desde el día que Cristo resplandeció en nuestros corazones para salvación, pasamos a ofrecer nuestros miembros como instrumentos de justicia, los mismos miembros que antes usábamos como instrumento de iniquidad. El hecho de que Pablo le llame querido y fiel hermano es significativo. Tiene el respaldo más extraordinario que alguien quisiera tener. Con toda seguridad, este hombre, cuando se convirtió a Cristo, sirvió a Pablo en la cárcel. Y se vio claramente la transformación de su vida. Es decir, el cristianismo no se ve por lo que digo, sino por cómo vivo. Y Pablo vio a Onésimo sirviéndolo en la cárcel, y de esa manera entonces él lo recomienda a Colosas, a la iglesia de Colosas. Ahí va Onésimo. Recíbanlo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Fíjense lo que le dice. Es uno de ustedes, es parte de la iglesia. No es un esclavo, ya es libre en Cristo. Todo lo que de acá pasa, os lo hará saber. Es decir, es un mensajero el que le va a contar lo que estaba pasando con Pablo. Y va a servir también para que orara en una forma más dirigida por Pablo. Y no solo eso, sino que Pablo le escribe una carta a Filemón, su antiguo amo, y le dice que lo perdone. Y todo lo que le debe, se lo ponga a su cuenta. Hermanos, esa es la obra de transformación que tanto queremos ver y disfrutamos de ver en la iglesia. Cuando el Señor cambia la vida de las personas. Cuando el Señor toma a un Onésimo y gira completamente su vida. Y el que antes era motivo de vergüenza, hoy es motivo de honor para el nombre de Cristo. Y el que antes estaba completamente perdido, hoy es salvado y ahora está sirviendo al Señor, porque todo aquel que ha sido salvado debe servir al Señor, porque de lo contrario no ha entendido lo que es la salvación. Y por eso Pablo lo menciona aquí. Podemos aprender mucho de Onésimo e identificarnos con él. En tercer lugar, nombra a otro hermano que podríamos llamarle un compañero en la aflicción. Este es Aristarco. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones. De esa manera lo define Pablo. Mi compañero de prisiones. ¿Y saben por qué? Porque en todos los lugares donde Pablo estuvo preso, él estuvo con Pablo. Mi compañero de prisiones os saluda. Aunque no se le menciona, dice alguien, nada más que de pasada, hay algo que sobresale. Está claro que era la clase de persona que uno querría tener cerca cuando se encontrara en un callejón sin salida. Era la clase de persona que fuera cercana y que apoyara y que consolara y que animara en medio de la aflicción. Estaba allí cuando los efesios se amotinaron en el templo de Diana y estaba tan identificado con Pablo que a él lo tomaron preso. Lo capturó la gente y lo querían linchar, Hechos 19:29. Estaba allí cuando Pablo inició su viaje a Roma como prisionero, Hechos 27:2. Allí aparece otra vez junto con Pablo. Bien puede ser que se hubiera enrolado como esclavo de Pablo para que le dejaran hacer con él aquel viaje que podría ser el último. Él sabía que podría ser el último viaje. Él sabía que Pablo apelaba a Roma. Él sabía que a Pablo lo podían condenar en Roma. Él sabía que a Pablo le podían cortar la cabeza y él podía correr también la misma suerte. Pero ¿dónde estaba? Junto a Pablo. Por eso es que podemos llamarle el compañero en la aflicción. Hermanos, ¿cuántos nosotros necesitamos a esos compañeros en la aflicción? A esos que lloran con nosotros, a esos que colocan su hombro también en momentos donde se caen nuestros brazos, donde no hay más fuerza, donde estamos complicados por las circunstancias. Nosotros somos débiles y sabemos eso. Emocionalmente a veces estamos rendidos, no tenemos más fuerza. Necesitamos a un Aristarco. ¿Y ahora dónde estaba, creen ustedes, Aristarco? En Roma con Pablo. ¿Dónde? En la prisión con Pablo.
Está claro que Aristarco era una persona que estaba siempre en el sitio cuando las cosas estaban negras, cuando estaban oscuras, siempre estaba ahí él. Siempre que Pablo estaba en apuros, allí estaba Aristarco con él. Las referencias que tenemos, dice alguien, nos le presentan como un compañero verdaderamente bueno, una persona que estaba cerca, muy cerca cuando la aflicción venía. Hermanos, a veces pensamos en los pastores como personas autosuficientes. Pensamos en los pastores como personas, pero si él conoce la Biblia, pero si él sabe quién es Dios, así que no va a tener ningún problema, ninguna aflicción. No es así. No es así. Nunca será así hasta que estemos en la gloria con el Señor. Allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, allí no habrá aflicción, pero aquí siempre va a haber. Siempre va a haber. Quizás se ha definido, algunas personas han definido a los pastores como las personas más solitarias. Pero no debemos pensar que esa persona tiene las capacidades suficientes en sí mismo para ser fuerte, porque no somos fuertes, somos débiles. Necesitamos Aristarcos al lado nuestro, como necesitamos también Tíquicos, como necesitamos Onésimo, para recordarnos que el Señor transforma las vidas y que y el Señor ha mandado también a alguien que pueda apoyarnos en momentos de la aflicción. El cuarto nombre que menciona aquí es Marcos. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Marcos tiene una historia especial con el apóstol Pablo. Pero si vamos más atrás en la historia, Marcos es una de las personas, y probablemente ese muchacho que salió prácticamente desnudo cuando estaba mirando lo que pasaba con Jesús, ¿recuerdan? Cuando él iba hacia la cruz. Y era ese muchacho cuya mamá se llamaba María. ¿Y saben dónde estaba la iglesia de Jerusalén? En la casa de Marcos. Juan Marcos también se llama. Él era sobrino de Bernabé, como se dice aquí. Y había tenido una situación con Pablo compleja, porque Pablo lo toma junto a Bernabé y salen juntos en su primer viaje misionero. ¿Y recuerdan lo que pasó? Él vio que las cosas no eran tan fáciles como pensó. Quizás pensó que las misiones eran las misiones sentimentales, como muchas veces la gente piensa, oír de misiones al Medio Oriente, ahí sí, donde las papas queman, dicen. Cuando van entrando se dan cuenta que la cosa no es tan simple. Y Marcos retrocedió, se echó para atrás, abandonó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y eso causó un conflicto no menor entre Pablo y Bernabé, al punto que se separaron cuando iban a iniciar su segundo viaje misionero. Sin embargo, pasó el tiempo y lo encontramos aquí, donde Pablo dice, recíbanlo. Lo recomendó a la iglesia de Colosas. Ya había sido restaurada la comunión con el Señor, ya había sido restaurada la comunión con Pablo, al punto que en 2 de Timoteo dice algo interesante. 2 de Timoteo 4:11, Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo. Miren lo que dice, porque me es útil para el ministerio, el mismo que había sido inútil para el ministerio, ahora es útil para el ministerio. El Señor restaura, hermanos. El Señor restaura. El Señor sabe que nos vamos a equivocar. El Señor sabe que vamos a tropezar, pero el Señor nos levanta y nos vuelve a poner de pie nuevamente. El Señor sabía lo que iba a hacer con Marcos y lo restaura completamente y luego lo coloca como un compañero de Pablo. Pablo dice, me es útil para el ministerio. El mismo que me abandonó hace años, ahora me es útil en el ministerio. ¿Y dónde está? En la cárcel. Trae a Marcos para que esté conmigo. En sus últimas palabras, dice Pablo ahí en su segunda carta. Hermano, si has fallado en alguna cosa, si has caído, si has sido motivo de vergüenza, has avergonzado el nombre de Cristo, pero te has arrepentido genuinamente, el Señor te restaura.
El Señor te vuelve a poner de pie, porque cada persona, cada creyente es útil en la iglesia, hermano. Cada creyente es útil en la iglesia. Él es misericordioso. Solo Dios puede transformar a un desertor en un seguidor. Solo Dios puede transformar a un desertor, a una persona que abandona la obra para después volverlo a incluir en la obra y que sea un hombre útil para el Señor. Este es el caso de Marco. Pablo lo coloca aquí también. Y el último nombre que aparece allí, en el versículo 11, y Jesús llamado justo. De este no sabemos prácticamente nada, excepto que tenía un sobrenombre que identificaba su carácter, justo. Es interesante esto porque habla de que era una persona que efectivamente tenía una relación correcta con Dios y eso se evidenciaba a través de su vida. Por eso le pusieron justo. Esto dice mucho de su carácter y consecuencia. Esta es la última persona que menciona y dice, después resume que estos últimos 3 nombres que él ha mencionado, estas son las únicas personas de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo, dice Pablo. ¿Ven que Pablo necesitaba consuelo también? Y nosotros necesitamos consuelo de Dios, por supuesto, Dios siempre nos consuela, pero también necesitamos el consuelo de aquellos que son nuestros pares, de otro ser humano. Cuando sufrimos y pasamos por aflicciones, a veces ni siquiera un discurso, ni siquiera que le citemos un montón de versículos bíblicos, muchas veces la gente no necesita eso, necesita simplemente un abrazo. Nada más. Todos necesitamos consuelo y Pablo dice estos últimos 3 son los únicos judíos de la circuncisión, eso es lo que quiere decir, que han estado conmigo. Recuerda, los judíos lo persiguieron por todo el imperio, trataron de destruir su ministerio, pero estos 3 se mantuvieron fieles con Pablo. Hermanos, recapitulando todo, nos necesitamos mutuamente. Yo me alegro de una manera particular cuando ahora de repente me mandan un mensaje o me llaman y me dicen, pastor, nosotros vamos a ir a sacar la basura que está aquí en el sitio. Pastor, yo voy con mi vehículo, con mi camioneta. Cuando alguien me llama, me dice, pastor, tenemos todo listo para la academia teológica para atender a las personas que van, sin que se les diga lo que tienen que hacer. Hermanos, eso es una disposición de corazón para decir, yo quiero colaborar, yo quiero ayudar. Y el Señor nos tiene en cuenta. El Señor sabe lo que están haciendo. Sin buscar notoriedad, sino solamente buscando la honra del Señor. Así que, hermanos míos, le dice Pablo a los Corintios, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, nunca será en vano, nunca será en vano. Nosotros podemos olvidar la persona que sirvió, pero el Señor no olvida. Hermanos, nos necesitamos mutuamente para que la obra siga creciendo, el Evangelio siga extendiéndose y la iglesia siga siendo edificada. Necesitamos de cada uno de nosotros. El Señor necesita a cada uno de nosotros. Puede hacerlo sin nosotros, pero ha querido hacerlo con nosotros. Y debemos sentirnos privilegiados de poder participar en la obra de Dios. Señor, gracias por estos ejemplos. Gracias por estos hombres que no eran perfectos como nosotros no lo somos, pero eran hombres dispuestos. Señor, necesitamos a los Tíquico, los Aristarco, necesitamos a los Onésimos, ver la obra también en esas personas. Necesitamos a los Marcos, que han sido restaurados para poder ser instrumentos en tus manos. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y Padre,
Ayúdanos a tener un amor fraternal no fingido, más grande, más extenso, más profundo entre nosotros. Y de esa manera entonces llevemos adelante la obra que tú estás edificando, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos sabiduría y gracia para no buscar notoriedad, sino buscar solo que tu nombre sea exaltado, tu persona conocida y tu obra crezca, Señor, para tu gloria. Gracias por este tiempo. Una vez más te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.